Muy buen día, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Hoy día nos vamos a ir a Temuco, una ciudad que en este momento no lo está pasando nada de bien. Ya lo había pasado mal, pero ahora de nuevo volvió a pasarlo muy mal. Y para ello vamos a conversar con don Sergio Chacón. Él es psicólogo. Además es académico, está trabajando en la Universidad Católica de Temuco en el Departamento de Psicología. ¿Cómo estás tú, Sergio? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Muy bien, Miriam. Muchas gracias por la invitación a conversar contigo y aprovecho de saludar a todos y todas las telespectadores de tu programa. Oye, ¿tú estás viviendo en Temuco en este momento? Sí, estoy viviendo acá desde marzo. Yo me trasladé a vivir acá desde Santiago y llegué aquí a radicarme en marzo. Ya. Y en este momento yo decía, lo están pasando muy mal. Cuéntanos un poquito cuál es la situación con el tema del COVID ahora. Bueno, en términos de casos, ¿no es cierto? Tuvimos un aumento importante de casos. La última cifra de contagiados diarios era de 200 y tantos. Y entonces eso llevó a las autoridades a tomar la decisión de volver a la restricción sanitaria de cuarentena, y estamos en cuarentena desde el sábado pasado. Y inicialmente es una cuarentena que debería durar 2 semanas, pero me imagino que se va a evaluar dependiendo de los resultados. Ahora, lo complicado de esto no solamente es la cantidad de contagios, sino que también cómo la capacidad de respuesta sanitaria que tenemos hospitalaria, digamos, en las salas de UCI están disponibles. Y entiendo que hasta el día de ayer las camas que estaban disponibles en términos de porcentaje era solamente un 6%, y el resto estaba ocupado una parte por personas con COVID y otras personas internadas por otras razones. Pero con aumento de casos y con un margen estrecho de disponibilidad de camas en UCI, es un escenario complicado. Oye, tengo entendido, no sé el caso específico de Temuco, pero tengo entendido que algunas zonas que están más o menos igual de complicadas que ustedes, que ya estuvieron, ahora han bajado un poquito, como el caso, por ejemplo, de Punta Arenas y Puerto Montt, eh, han tenido que trasladar incluso pacientes a otras regiones, específicamente a la región metropolitana, para bajar un poquito el agotamiento de la capacidad UCI que tienen ustedes en la ciudad. Sí, yo la verdad es que desconozco si eso ha sido necesario hasta ahora. Tengo la impresión que no, pero me parece una medida que es totalmente factible si es que esto no se controla y seguimos con una limitada capacidad de respuesta sanitaria. Y eso es una medida que sería totalmente razonable. Sí, yo lo sacaba el caso en realidad porque me da la impresión de que en el resto de las comunas y de las regiones, sobre todo acá en la región metropolitana, se ha olvidado un poco en el resto del país la urgencia que hubo. Acá, para la región metropolitana, han ido trasladando personas que ya no tienen capacidad en algunos pueblos para estas residencias sanitarias, precisamente. Sí, mira, yo creo que me parece súper interesante lo que estás planteando, Miriam, porque aquí hay un proceso social que está pasando y que el resultado de ese proceso es el rebrote, digamos, o el aumento de los casos en algunas regiones, es que hemos visto que ha disminuido la percepción de riesgo en relación al contagio de la COVID-19. Y eso es lo más delicado, porque cuando disminuye la percepción de riesgo, lo que disminuye también son las conductas de autoprotección y de cuidado hacia los demás. Y entonces eso genera un escenario ideal para volver a contagiarse. Y eso tú lo puedes ver en que aumenta la cantidad de salidas, las reuniones familiares y con otras personas. O sea, vemos noticias en distintos lugares de encuentros y reuniones clandestinas, masivas. Entonces, cuando disminuye la percepción de riesgo para temas sanitarios poblacionales, es una complicación importante, porque tiene que ver con las actitudes que finalmente desembocan en las conductas que cada uno tiene para cuidarse. Y eso hay que
me parece que hay que ponerlo sobre la mesa para que estemos atentos, porque no nos podemos descuidar. Bueno, y precisamente llegamos al tema tuyo, al tema preciso de, porque tú eres psicólogo de profesión, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué no le hacemos caso a la autoridad o por qué simplemente ya nos relajamos, ¿no? Sí, mira, yo creo que lo que determina que nos pase eso es porque nuestra experiencia inmediata es la que va moldeando, por así decirlo, las decisiones que tomamos en relación al autocuidado. Entonces, cuando tenemos la impresión de que, a pesar de que hemos transgredido algunas normas sanitarias, no nos ha pasado nada, nos generamos esta falsa sensación de que no nos va a pasar, de que a nosotros no nos va a tocar. Y si eso se refuerza con el hecho de que tú no tienes a ningún cercano que se haya contagiado, que lo haya pasado mal con la COVID-19, contribuye a disminuir la percepción de riesgo. Y entonces creemos que estos datos que la autoridad entrega y el monitoreo epidemiológico que se está desarrollando son estadísticas nomás, no tiene que ver con nuestra vida real. Y eso es lo que nos lleva a tomar las decisiones concretas en el día a día de si tengo que salir de mi casa, si voy o no con mascarilla, si ando con alcohol gel, si cuando llego de vuelta a mi casa me saco los zapatos y la ropa y me higienizo como corresponde. Eh, entonces, yo te diría que es esa mezcla de la experiencia concreta de que no me ha pasado nada y la creencia irracional de que porque no me ha pasado nada, me dejo de cuidar porque no me va a pasar nunca. Y eso es la principal explicación, digamos. Ya. Oiga, ahora lo quiero llevar a su trabajo en la universidad. Tengo entendido que tú en realidad eres experto en prevención y tratamiento en consumo de drogas. Eh, Antes de entrar un poquito en el tema duro del tema de las drogas, me gustaría saber cuál es tu percepción de la salud mental que en este momento tenemos en Chile y cómo lo ha agravado el coronavirus. Sí, mira, no es novedad que en nuestro país los índices de salud mental no son muy buenos, digamos. Y hay varios indicadores. Uno de los principales y a mi juicio uno de los más preocupantes, por ejemplo, es que en los jóvenes entre 20 y 25 años la principal causa de muerte es el suicidio. Y en los más chicos es la segunda causa de muerte después de los accidentes. Y los niveles de depresión que tenemos y los datos que ya son de conocimiento público, ¿no es cierto?, dan cuenta que veníamos con una salud mental complicada. Y entonces la pandemia, esta pandemia en particular, y las restricciones necesarias que implica disminuir el contacto con otros, estar encerrados en nuestras casas, eso, si es que se vive con una dificultad de salud mental de base, lo que tiende es a agravarse. Entonces, y no solo a agravarse por estar encerrado, sino que también porque disminuyen las posibilidades de seguimiento y control de ciertas patologías, hay una posibilidad, hay menos factibilidad de poder encontrarse con el profesional que corresponde para seguir adelante con procesos de apoyo terapéutico o con tratamientos medicamentosos cuando son necesarios. Entonces viene a agravar. Ahora, particular, hay algo interesante que ha pasado en el tema del consumo problemático de drogas y la pandemia. El SENDA, el Servicio Nacional para la Prevención y la Rehabilitación de Drogas y Alcohol en Chile, en junio hizo un estudio respecto de qué es lo que estaba pasando con el consumo de alcohol y otras drogas en nuestro país a propósito de la pandemia. Y un resultado interesante es que en la mayoría de las personas ha disminuido el consumo de alcohol y ha disminuido el consumo de sustancias. Eso será Eso, porque no tienen la capacidad, porque están con cuarentena, etcétera. ¿Será por eso? sí. Bueno, la razón que en el estudio la gente reporta, digamos, es que hay una dificultad de acceso a la sustancia. Ya. Entonces ha disminuido. ¿Sí? No, eso es la mayoría de las personas. No obstante, hay un grupo de personas en los que ha aumentado. Y cuando les preguntan a esas personas por qué ha aumentado su consumo estando en Ujú. pandemia,
las razones que dan es para combatir la depresión, para combatir la ansiedad y para poder pasar esta situación de encierro. Entonces, en esa población en particular, que está más complicada en términos de salud mental, las sustancias, en este caso, a pesar de que generan problemas, vienen a ser una especie de automedicación para poder sobrellevar esta situación complicada de encierro. Ya. Oye, pero a ver, a mí ahí me asalta un poquito una duda y te quiero preguntar sobre ello. Si bien es cierto, como dices tú, seguramente ha bajado mucho el nivel de la consulta, ¿no? Del ir a la consulta, pero también han surgido mucho de estas consultas ahora que se hacen online. Ah, y por un lado, eso ha ayudado a que se continúe estos tratamientos, ¿no? Pero, ¿tú crees que en realidad eso lo puede suplir o es necesaria realmente la consulta personal? Mira, el contacto vía telemática como el que estamos teniendo ahora, ¿no es cierto?, ha venido a ser una solución y una respuesta sanitaria paliativa a las consultas en vivo, digamos, en persona. Ujú. Y ha sido muy importante porque ha permitido que muchas personas, a pesar de que ha habido dificultades, no se desvinculen y tengan cierta continuidad en su tratamiento. No obstante eso, y el aporte que significa el trabajo vía online, digamos, eh, el contacto en persona, a mi juicio, como psicólogo, es irreemplazable. La experiencia que tú tienes estando con una persona en vivo, no solo escuchándola y viéndola en este Ujú. rectángulo limitado, ¿no es cierto? El estar en vivo te permite tener un nivel de acercamiento totalmente distinto, donde tú estás con todos tus sentidos puestos ahí con esa otra persona y el nivel de esa experiencia es distinto, tanto para los terapeutas, los médicos, quien sea el profesional que esté trabajando o la profesional, como para la persona que está consultando. Entonces, yo creo que es irreemplazable. No obstante, esta forma de trabajar, a pesar de que tiene limitaciones, tiene muchos beneficios también. Uno es que te permite dar continuidad en condiciones sanitarias complicadas de restricción, pero también te permite el mantenerte vinculado más allá de las distancias. Esto podría, si es que finalmente, bueno, la atención telemática ya tiene historia, más allá de la pandemia, Ujú. ¿sí? En México, por ejemplo, te lo digo a propósito de un proyecto que estamos desarrollando en la Universidad de Atención Telemática, y estamos en contacto con gente de México que ya lo está haciendo hace 5 años, la atención psicológica, particularmente en el tema de drogas. Ya está instalada, digamos, y probablemente se va a seguir difundiendo. Entonces, no obstante las limitaciones que tiene estos atributos positivos, ¿no es cierto?, de dar continuidad y de eliminar las barreras territoriales, geográficas que hacen que sea imposible muchas veces acceder a una atención determinada. Sí, esto último a mí me llama la atención porque he escuchado a varias personas justamente, el acceso a veces es dificultoso, viven lejanos. Tengo un amigo, por ejemplo, psicólogo, que atiende personas hasta de España, ¿no? En este momento de esta forma. Sí, Pero más de eso, los pacientes dicen que se reporta menos ausentismo a las consultas por aquello de la comodidad que tenemos, ¿no es cierto? En el sentido de que prendo el computador y conversamos con mi psicólogo y continuamos el tratamiento, ¿no? sí, Eh, sí, eso es interesante porque además, además del tema físico en términos de tener que desplazarse para ir a un lugar que es una barrera para acceder al ujú. tratamiento, también hay otras barreras, que es cuando tú quieres acceder a un servicio, tratamiento de salud mental, no solo te enfrentas a la barrera física, sino que también te enfrentas a la barrera social del estigma que es estar en un tratamiento de salud mental en nuestro país, Ujú. ¿sí? O sea, en nuestro país todavía está instalada esta idea de que quienes necesitan tratamiento psicológico o acompañamiento psicoterapéutico es porque están locos, Claro. ¿sí? Visto en forma coloquial.
Sí. Entonces, cuando tú tienes la posibilidad de tener acceso a un proceso psicoterapéutico sin necesidad de tener que ir a un lugar donde te va a ver otra persona y va a decir, uy, ¿por qué esta persona está viniendo aquí a esta Ujú. consulta psicológica? Algo le debe estar pasando. Entonces hay un tema también con la privacidad y la confidencialidad que este Mm. tipo de medios resguarda, que es bien interesante porque disminuye esa barrera también que para muchas personas es una tremenda barrera. Sí, sí. De todas maneras, oye, vamos ahora al tema donde tú ves jóvenes, ¿de qué edad más o menos? Porque tú trabajas en la universidad, así que sospecho Sí, que los muchachos que ves son entre los 18 y los 24, 25 años, por ahí. Am, ¿Cómo ves el diagnóstico en general de ese tipo de nivel de persona? diagnóstico en qué En el sentido. sentido tuyo, en el sentido de la prevención y el consumo de droga, y tú le agregaste otra cosa, le agregaste el concepto de problemático. Cuéntame un poco de qué se trata. Sí, sí, bueno, es interesante eso porque eh, existe la idea de que las dos únicas formas de relacionarse con las drogas es no consumirlas o consumirlas de una manera que se llama adicción, que la conocemos como Ujú, adicción, que una forma también más apropiada y menos estigmatizante es llamarle consumo problemático o consumo perjudicial. No obstante eso, sabemos que hay una diversidad de formas de relacionarse con las sustancias, el alcohol y otras drogas, desde la abstinencia, obviamente, que es la que genera menos peligro, menos riesgo. Si tú no usas droga, no tienes ningún riesgo. ujú. Pero para llegar a tener un consumo problemático, una dependencia, un consumo perjudicial, también hay otras formas de relacionarse con la droga y que puede ser un uso ocasional, un uso recreativo, que no te genera problemas en la vida. Lo que hace la diferencia para poder hablar de un consumo problemático es cuando la droga empieza a ocupar un lugar en tu vida, que empieza a desplazar otras actividades y te empieza a generar problemas. Problemas en rendimiento en el estudio, problemas en el trabajo, problemas con tu familia, problemas con la ley, problemas con tu salud. Entonces, cuando eso empieza a configurarse, ya quiere decir que la persona está con un consumo problemático y ahí la recomendación siempre es que puedan acceder a un tratamiento. Oye, Ahora, sí, dime no, nomás. no, no, sigue, sigue, sigue. Respecto de los jóvenes en particular, yo creo que a pesar de que en términos comunicacionales siempre nos están diciendo los jóvenes de Chile son de los que más consumen, por ejemplo, marihuana a nivel Ujú. latinoamericano, en el mundo, ¿sí? Yo quisiera decir que justamente a propósito de las estadísticas con las que contamos, podemos afirmar sin ningún temor a equivocarnos que la Ujú. mayoría de los jóvenes no consume drogas. Es cosa de ver las estadísticas. La mayoría de los jóvenes no consume drogas. ¿Sí? Y entonces, después hay un grupo más pequeño que sí ha consumido alguna vez en su vida. Después hay otro grupo más pequeño que ha consumido durante el último año, al momento en que se hizo la encuesta. Después están los que son consumidores más habituales que han consumido el último mes. Y después hay un grupo mucho más pequeño que son los que tienen problemas con las drogas. Entonces, esa idea es súper importante comentarla también, ¿Ya? porque tampoco es bueno que estigmaticemos a los jóvenes como que son todos marihuaneros, Ujú, volados, que son los términos coloquiales que se usan, ¿no es cierto? ujú. Eh, y en realidad siento que las estadísticas y la prevalencia que podemos revisar a partir de los estudios epidemiológicos que hace nuestro país, que son bien rigurosos, nos permite afirmar que eso no es así. Ahora, eso no quiere decir que no debamos preocuparnos por los jóvenes que están teniendo dificultades con las sustancias. Y aquí también hay otro mito que es importante derribar. No son las drogas ilegales las que tienen el mayor impacto en términos problemáticos para los jóvenes y para las personas en general. Las drogas que tienen el mayor impacto en la vida de las personas son el alcohol y el tabaco. Esas son las sustancias que más personas matan en el mundo por lejos. Bueno, Y acá en eso era, Chile,
Eso era ¿sí? precisamente lo que te quería preguntar. A ver, aclaremos qué son drogas, porque no necesariamente hay, o sea, defínelas. Sí, mira, hablamos de drogas o sustancias psicoactivas a aquellas sustancias que tienen la capacidad de alterar nuestro sistema nervioso central. Y eso se traduce en alteraciones cognitivas, afectivas y del comportamiento. ¿Sí? Culturalmente estamos acostumbrados a hablar de alcohol y hablar de drogas. No obstante, el alcohol también es una droga, el tabaco también es una droga, la cafeína que tiene el café que consumimos también es una sustancia psicoactiva, ¿sí? Y entonces, de alguna forma, todos tenemos algún vínculo con alguna sustancia, ¿sí? Con Ya. el café, con el tabaco, con el alcohol, lo que sea. Entonces, claro, hay distintas nomenclaturas, están las sustancias legales, las sustancias ilegales. En nuestro país, el alcohol y el tabaco son legales, podríamos decir, al menos para Ujú, los adultos, porque para los menores de edad no. Y hay ujú. una serie de otras sustancias que son ilegales, como la cannabis, como la cocaína, la pasta base, ¿no es cierto? Y que están sujetas a regulación. Por ejemplo, en el caso de la cannabis, ¿no es cierto?, a propósito del uso medicinal que se puede hacer de ella. Y hay otras sustancias también que son medias invisibles, digamos, y que en el último tiempo han ido teniendo una mayor relevancia, que son el uso de medicamentos sin prescripción médica. Y eso, particularmente en el caso de las mujeres, ha ido en aumento. Y en el caso de los niños, el uso de solventes volátiles que están en las casas. El aerosol eh, eh, del desodorante medioambiental y otras cosas que pueden usar para conseguir esos mismos efectos de alteración del ánimo, de la conciencia o de la cognición. Entonces, claro, hay diversas nomenclaturas y todo, ¿no es cierto? Lo Ujú. importante es entender que son sustancias que pueden ser legales o ilegales que generan estas alteraciones en el sistema nervioso central a nivel y que se expresa a nivel cognitivo, emocional y conductual, y que nosotros, cada uno de nosotros puede tener una relación con esa sustancia diversa, desde la abstinencia, que es la forma que te permite garantizar que no vas a tener ningún problema, no usar droga, Ujú. hasta la dependencia, que ya es la forma más extrema de uso de sustancias. Oye, todas las drogas, incluyendo estos medicamentos, incluyendo todas estas cosas nuevas que tú, o sea, nuevas para mí realmente, ¿no? Que incluyen los aerosoles, por ejemplo, ese tipo de cosas. eh, Todas de alguna manera pueden llegar a generar una dependencia y en qué va que una persona la pruebe y después no siga. Sí, mira, hay, en términos teóricos, digamos, hay sustancias que tienen una mayor capacidad de producir dependencia, como la cocaína, ¿no es cierto?, y otras, el alcohol. No obstante eso, no es posible afirmar que por el solo hecho de probar una sustancia que tiene mayor capacidad de generar dependencia, tú vas a generar esa dependencia. Y la razón es que el resultado de la interacción entre la persona y la sustancia se explica por tres elementos. Las características personales de cada uno, biológicas, históricas, psicológicas, de personalidad, de recursos para enfrentar la vida y una serie de elementos, el tipo de sustancia que tú vas a usar, su calidad, la cantidad, la frecuencia con la que usas, pero además a eso se agrega un tercer elemento que es fundamental, que es el contexto. Y el contexto incluye, por ejemplo, a la familia, a los padres, y cuáles son los mensajes preventivos que los padres Ya. construyen en la familia respecto de las sustancias. Entonces, si en la familia hay una predisposición favorable al uso de sustancias, si los mismos padres usan sustancias, probablemente la percepción de riesgo y la permisividad en ese hogar va a ser más alta. Y eso en términos de prevención facilita un contexto para que alguien que tenga una experiencia con droga la siga usando.
También está determinado por los contextos más amplios del barrio y lo que pasa en la escuela. Si en la escuela se hacen o no iniciativas de prevención. No es lo mismo vivir en un barrio excluido, vulnerable, donde no solo se consume, sino que se trafica droga y hay mucha violencia. Y además tu vida es una vida llena de exclusión, con experiencias de maltrato. Las posibilidades de vincularte con la droga y que la droga pase a ser una forma de enfrentar esas situaciones complicadas aumenta. Entonces, el resultado siempre va a ser la interacción entre esas características personales, el contexto particular donde cada uno de nosotros se desenvuelve y la sustancia particular con la que nos vinculamos. Oye, tú mencionaste un poquito antes que están en la universidad preparando un proyecto y que en eso están en vinculación con México. Cuéntanos brevemente de qué se trata ese proyecto que están Sí, realizando. es un proyecto bien interesante de implementación de atención telemática, que es un proyecto que se está haciendo en conjunto con los estudiantes y también con los docentes para poder implementar atención psicológica a distancia, de manera que sea un espacio donde los docentes y profesionales podamos prestar servicios, digamos, en forma gratuita a la comunidad, pero también que sea un espacio de formación acompañado por los docentes para los estudiantes que están formándose como psicólogos y psicólogas en la universidad. Y para eso estamos teniendo vínculo con distintas personas, ya pasamos un proceso de capacitación para saber cómo llevar adelante estos procesos y todas las dimensiones y aristas que tiene, pero además estamos generando redes, por ejemplo, con la Universidad Autónoma de México, que tiene un servicio de ese tipo, para ir conociendo cuáles han sido sus experiencias y también las buenas prácticas que han ido desarrollando, de manera de evitarnos tiempo equivocándonos en cosas que ya están resueltas y de manera de avanzar sin ningún problema. Oye, qué buena iniciativa. Eso debiera ser, yo creo que imitado por varias universidades, y no por todas, las escuelas de psicología, hacer estas clínicas de manera online, ¿no? Y más encima gratuita. Obviamente, Sí, como son online, yo sospecho que no va a ser circunscrito solamente a la zona de ustedes, va a poder entrar cualquier persona, se van a poder claro. inscribir, etcétera. ¿Cuándo la piensan Sí. echar a andar? Mira, en este momento estamos en el proceso de diseño del servicio que requiere una revisión bien exhaustiva de la literatura, de otras experiencias, ¿no es cierto? Nosotros esperamos que a principios del próximo año ya esté disponible, al Qué menos en su bueno. versión beta. Muy buena idea, muy buena iniciativa, en realidad, sobre Sí, todo que en este país como que falta el tema de la salud mental, ¿no? Mucho se habla, pero no se ha implementado nada todavía, ¿no? sí, sí, es una tremenda oportunidad y yo te diría bueno, que hay elementos de contexto que han facilitado que esta idea surja y prenda, digamos, en la universidad, pero además tenemos la facilidad y la fortuna de tener un equipo de docentes muy comprometidos, no solamente con los procesos académicos, sino también con los procesos comunitarios locales, y una decana de lujo que también apoya este tipo de de iniciativas. iniciativa. Muchas gracias, don Sergio, por haber estado con nosotros hoy día. Fue muy interesante. Creo que nos va a faltar mucho tema, pero nos falta tiempo y nos sobró tema, en realidad. Muchas gracias, don Sergio, por haber estado con nosotros. Sergio Chacón, psicólogo académico del Departamento de Psicología de la Universidad Católica en Temuco, ¿no? Y además eres experto en prevención y tratamiento de consumo problemático de droga. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Buen día. Muchas gracias a ti, Miriam. Saludos. Muchas gracias, que estés muy bien. Igualmente, muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, por haber estado hoy día con nosotros en tiempos de coronavirus. Vamos mañana, de todas maneras, a las 11. Y si no lo vio a las 11, lo ve a las 14 horas, porque a esa hora se repite. Muchas gracias por haber estado ahí.